F de Fernández, V de Vázquez. Me dicen, yo sigo mandándoles memes hasta que me den otra instrucción. Sí. Qué chido trabajo. Buenas noches. ¿Cómo que estamos al aire? Hola, ¿qué tal? Yo soy Luisa Canturrios y le doy la bienvenida a una emisión más de Hashtag Polémica en Redes. A las 6:58 de este lunes 21 de marzo despegó el primer vuelo comercial del nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Con esa ruta, Villahermosa, Tabasco, inició operaciones formalmente, una de las obras emblemáticas de esta administración, y logró solventar además una necesidad acarreada por varios sexenios: la de otra terminal aérea. Se puso fin así al debate público sobre si la construcción a cargo del Ejército Mexicano estaría lista en tiempo y forma, pero no aún a otras discusiones orbitantes. Por ejemplo, la cancelación del aeropuerto de Texcoco, los tiempos de traslado a AIFA, el diseño del mismo, el impacto medioambiental del proyecto o para las comunidades vecinas y varias más. Las vamos a abordar todas en esta polémica en redes. Para ello, y como cada emisión, convocamos a un panel de personas expertas, personas analistas en diferentes disciplinas. Muchísimas gracias a Blanca Salces, bienvenida, actriz, productora, estandopera, muchísimas gracias. ¿Cuál es tu arroba, Blanca, y dónde te podemos seguir y dónde interactuamos contigo en esta emisión? Hola, muchas gracias por la invitación, es un honor. Estoy en Twitter como @blasalces y creo que en Facebook también, pero casi no me meto ahí, me da miedo. Sí, yo también. Pero bueno, ya estaremos interactuando contigo en las redes donde sí estás. Arquitecto y urbanista Federico Taboada, ¿en qué arrobas te encontramos durante esta emisión? @Taboada_MX. Estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Y periodista, ambientalista y editor en jefe en @lacigarra_ed, Eugenio Fernández Vázquez. Gracias por estar acá también. ¿Cuáles son, además de esta arroba que ya compartí, las tuyas personales? Hola Luisa, buenas noches a Blanca y a Federico. Soy Eugenio Fernández Vázquez, en Twitter @EugenioFV. Antes de comenzar, déjenme compartirles nuestra encuesta en Twitter, YouTube e Instagram, que es la siguiente. En el marco de la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, ¿cómo calificarías esta obra? A, muy bien; B, muy mal; C, ni bien ni mal; o D, no lo sé. Les recuerdo que puede contestar en @canal14mx y el hashtag que vamos a estar usando para esta polémica es AIFA. Quisiera decirles que me costó muchísimo trabajo. Para quienes no nos han acompañado antes, les cuento un poco de la dinámica. La idea es buscar los hashtags más sonados de la semana y a partir de ahí construir un argumento, un análisis. Para este del aeropuerto, la verdad es que fue difícil hacer un corte de caja porque siguieron llegando hasta este último minuto. Muchos chistosos, otros bastante preocupantes, pero bueno, el día de hoy tenemos muchísimo que analizar. Quisiera empezar porque la verdad me pareció bastante curioso que vi muchos lamentos por el aeropuerto de Texcoco. A pesar de que yo pensé que ya era un tema que habíamos superado, porque pues tenemos como 3 años discutiéndolo, hoy vi a un montón de gente diciendo que nos perdimos una gran oportunidad. Quisiera empezar contigo, Eugenio, porque la parte medioambiental es una que creo que era de las discusiones medulares, digamos, de este proyecto, hoy cancelado, pero preguntarte por eso. ¿Viste algo tú de la conversación en redes sociales y afuera de las redes sociales que nos quieras compartir respecto a lo que tendríamos que hablar de medio ambiente del aeropuerto cancelado? ¿Fue una buena o mala decisión? ¿Y dónde estamos paradas y parados con este nuevo aeropuerto? Yo creo que hay que desconfiar mucho en materia ambiental de las discusiones en redes sociales, porque en gran medida no tenemos toda la información que tendríamos que tener para evaluar el impacto ambiental del aeropuerto Felipe Ángeles. Y entonces, en términos ambientales, la respuesta a la encuesta sería no sé. Ahora, lo que sí pasa es que es mejor, hasta donde yo puedo ver, tener el aeropuerto internacional Felipe Ángeles que tener el aeropuerto de Texcoco. El aeropuerto de Texcoco, sobre todo, cancelaba un montón de oportunidades de restauración para la ciudad y nos metía en un problema.
¿no? O sea, nos privaba de las soluciones que necesitamos. Pero no sabemos en realidad qué va a pasar ambientalmente con el aeropuerto Felipe Ángeles. Digamos, a lo mejor lo que sabemos es que el paciente no está muerto, es una ventaja. No sabemos si perdió un brazo, ¿no? ¿Es mejor perder un brazo que perder la vida? Sí. ¿No? Ojalá no perdamos ese brazo. Pero la manifestación de impacto ambiental que justo estaba revisando ahorita y la página del aeropuerto y la información disponible, lo que dice, por ejemplo, en materia de agua es, se tratarán las aguas grises. Y luego habrá una planta que trate con residuos. Y luego eso no basta. Necesitamos saber, va a haber una política de residuos progresista que realmente se ocupe del reciclaje. ¿Qué va a pasar con los residuos orgánicos? ¿Qué va a pasar con un montón de residuos tóxicos? ¿Qué va a pasar con un montón de cosas? Eso no tenemos idea. Entonces, hasta ahora hay muy poca información. Creo que en redes sociales estamos viendo estas mismas circunstancias donde Andrés Manuel es prácticamente el hijo de Satanás personificado y es esta mezcla muy Bueno, rara de depende a quién Porfirio sigas, Díaz pero sí. y Turbide y demás, o en el otro lado es realmente el genio Salvador y el aeropuerto Felipe Ángeles es, bueno, una obra que ni siquiera los mejores ingenieros aeronáuticos y arquitectos del mundo hubieran imaginado. En materia ambiental, hasta ahora no lo sabemos, ¿no? Déjenme agregar un par de tweets. Una de las fotografías que más he visto yo compartidas, particularmente en redes sociales, es esta. Es de la cuenta Gurú Político y dice: los terrenos de lo que iba a ser el aeropuerto de Texcoco completamente inundados. La naturaleza retoma su lugar en esta vida. Y ustedes recordarán, esta foto fue muy viral, justo porque siempre se habló de la posibilidad de una inundación en esos terrenos, de la cantidad de, digamos, vida que había ahí y lo problemático que hubiera sido taparla o intentar taparla porque no se había logrado, como nos explicabas, Federico, ya has explicado en varios espacios. Este es uno de los temas centrales. El hashtag Yo Prefiero Lago estuvo muy de la mano, digamos, a esta discusión. Y el día de hoy, como nos dice Eugenio, el tema revive porque, a pesar de que se resolvió una parte, podría ser que nos falta analizar la de este nuevo aeropuerto. ¿Qué nos puedes aportar tú en este sentido? Bueno, yo en la respuesta a la encuesta obviamente estoy de acuerdo con que se haya cancelado el aeropuerto de Texcoco y se haya construido el aeropuerto Felipe Ángeles. Pero además creo que el aeropuerto Felipe Ángeles es lo que necesitamos. Es un aeropuerto que se adecúa a las condiciones de la zona metropolitana, que agrega una oferta aeroportuaria en toda nuestra zona y no la concentra en un solo punto como buscaba Texcoco. En términos ambientales, creo que ya es bastante claro lo de Texcoco, ¿no? Estaba en un terreno que antiguamente era un lago. El agua retornó realmente a donde estaba porque el agua tiene memoria y cada vez que llueve con cierta intensidad en la ciudad, incluso recuerda los ríos. El río Churubusco era un río, el río Magdalena era un río, el río La Piedad era un río, y se inundan porque siguen encontrando su cauce. Ahora, el problema con Texcoco es que la parte más baja de toda la ciudad está en el lago de Texcoco y la parte más alta está en el poniente, en las lomas de Chapultepec, en Santa Fe, en Interlomas y todas esas cosas. Entonces, la cosa es que toda la pendiente el agua lleva al lago de Texcoco y por eso es una zona que es muy fácil de inundar. Pero bueno, más allá de eso, en el caso de Texcoco, pues eran terrenos que ya tenían la vocación de ser un equipamiento. No era un lago, no era un bosque, no era una zona, no era un área natural protegida. No tuvimos que destruir un cerro de Tezontle como si tuvimos que hacerlo en Texcoco. Había un cerro de Tezontle que destruyeron para rellenar el lago de Texcoco y nivelarlo para poner un aeropuerto. Como lo dije en la mañana, los primeros 4 años de la obra del aeropuerto de Texcoco se destinaron única y exclusivamente a la cimentación. Entonces, eso de que iba a estar en 6 años, pues era un fraude, era una mentira. Nadie lo podía asegurar. Y era una obra con tanto riesgo que ni los privados quisieron financiar. Vieron tanto riesgo que el único que, para variar en México, tiene que financiar las grandes pérdidas era el Estado. Entonces, bueno, retomando el tema ambiental del aeropuerto Felipe Ángeles, era un predio con esa vocación, que tenía la vocación de ser ya un predio preparado para un equipamiento. Y lo que se está haciendo ahorita es equiparse y conectarse bien con el norte de la ciudad, porque no se nos olvide,
En esos 9 municipios que están circundantes al aeropuerto Felipe Ángeles, viven cerca de 1.100.000 personas que no tenían oferta aeroportuaria antes de que llegara el aeropuerto Felipe Ángeles. El aeropuerto Felipe Ángeles, cuando gente muy malintencionada o muy ignorante quiere comparar la oferta de Texcoco en cuanto a número de vuelos al año con Felipe Ángeles, es un sinsentido, porque Felipe Ángeles no planteaba sustituir a todo el sistema aeroportuario regional, sino más bien agregaba una oferta en un lugar donde no había aeropuerto. Déjenme sumar otro tuit a la discusión. Es uno del académico de la UNAM, César Pineda, y dice lo siguiente: el aeropuerto en Texcoco está muy lejos de ser una cuestión técnica. Habla de cómo el poder económico se apodera del territorio. Decidiremos, esto es en el contexto de cuando se hizo la consulta, si manda el capital o los pueblos, si manda el empresariado o los intereses comunes, si manda el dinero o la vida. Y pone esta infografía que también estuvo bastante viral en ese entonces sobre la comparación, digamos, entre el hashtag Yo Prefiero el Lago y el aeropuerto que quiere, dice así la infografía, Enrique Peña Nieto. Y pone ahí justo pues, los grupos que se iban a beneficiar, estos grupos empresariales de esta obra. Y bueno, lo que al final sabemos que pasó, que fue una construcción a cargo del Ejército. Déjenme sumarles otra antes de ir contigo, Blanca. Otro tuit que justo habla de lo mismo, de Carlos Estrada Casarín, que dice: México utiliza su fuerza militar activa para construir infraestructura propia, ahorra recursos, eficienta procesos y reduce deuda y corrupción. Cuerpo de Ingenieros Militares, creado en 1827, ahora participó en un proyecto no bélico, 3 años, y Aeropuerto Felipe Ángeles está listo. Además del tema medioambiental, otro de los temas en la discusión, por supuesto, era este. Queríamos un proyecto que en voz del extitular de Comunicaciones y Transportes, Jiménez Espriu, era endeudarse sin tener comida para nuestros hijos para comprar un Lamborghini, o no endeudarse y construir algo práctico que sea, digamos, parte de una infraestructura que se complementa, ¿no? Como bien nos decía Federico, parte de un sistema aeroportuario. El tema del empresariado, el tema de los dineros es algo que ha estado todo el tiempo en la discusión. Blanca, perdón, no sé si te hemos silenciado. Creo que estás... Sí. Gracias, ¿no? Aquí estoy. Sí, no, me quedé pensando, yo creo que está muy bien que hayan hecho el aeropuerto Felipe Ángeles y que hayan cancelado lo que quedaba de Texcoco. A mí la verdad es que sí entiendo que haya mucha gente muy triste, de los que tenían terrenos y los iban a explotar cuando llegara y que los habían adquirido de mala manera. El daño de Texcoco pues ya está hecho, es ese cerro que tiraron para rellenar y compactar y que no sirvió para absolutamente nada. Fueron 4 años tirados completamente al caño, bueno, al lago. Y es increíble, pues sí, ¿cómo no van a estar tristes? Si ellos a estas alturas del sexenio de Peña Nieto ni siquiera habían empezado a construir el aeropuerto, pues ¿qué cree que los aeropuertos se construyen en 2 años y medio? Pues sí, pero con gente que sí está trabajando, no que nada más está viendo cómo robar. Entonces, bueno, pues sí, la disciplina militar que se use para construir cosas en lugar de para destruir vidas. Y digo, si no estamos en guerra, somos un país pacífico, tenemos un ejército, pues porque hay que tenerlo por precaución, pero qué mejor que toda esa fuerza, toda esa disciplina, toda esa infraestructura, pues se use en beneficio del pueblo, así, de esa manera. Hoy fui al aeropuerto y de verdad platicar con los militares es muy diferente a como era antes. No hay ningún miedo. Y por que eran 285 millones de pesos y contando, porque ya sabemos cómo se alargan esas obras en términos de dinero y de presupuesto, era lo que iba a costar y lo iban a terminar, según ellos, la primera etapa dentro de 10 meses. Empezó y ya acabó, y fueron 75 mil millones, eran 285 mil millones de pesos, ahora son 75 mil millones de pesos. Híjole, si no funciona, de todas formas es casi gratis comparado con lo que iba a salir, y sí saca mucha carga del Benito Juárez y lleva algo a esas zonas de Tecámac, que hoy pasé por ahí y dices, oigan, pongan algo ahí, y ya va a haber, y eso, había gente en el aeropuerto de Tecámac yendo a ver, porque además el complejo es impresionante.
Hay cosas visuales por todos lados, está el museo, está el ferrocarril, o sea, de hecho, pues puedes ir aunque no vayas de viaje. Digamos que yo tengo ganas de tomar el taxi de helicóptero, porque nunca me he subido en helicóptero, para ir al museo, porque me queda cerquita Polanco. Bueno, no realmente, pero iría hasta Polanco para tomar un taxi aéreo nomás para ir al Museo del Mamut. O sea, realmente sí, es un orgullo ver que las cosas se pueden hacer haciéndolas y que no se requieren y que no es necesario que sean obras que vayan a generar miles de millones de pesos para unos cuantos, sino bienestar y satisfacción para los que han sido marginados y no lo han tenido. Estuvo padrísimo, está increíble ese lugar. Nos queda un minutito. Eugenio, quisiera preguntarte por la relación entre el diseño y el medio ambiente. Por ahí una de las críticas al diseño cancelado del arquitecto Foster y la practicidad, digamos, celebrada de tiene que ver justo con que estos cristales muy bonitos, ¿no?, que se veían en el render increíbles, probablemente hubieran hecho un efecto invernadero para la gente terrible del calor, hubieran costado un dineral para poderse mantener limpios y demás. Y ahora tenemos un diseño mucho más práctico, pero al parecer, digamos, mucho más, pues sí, acorde con las condiciones del terreno. Mira, por seguir con la metáfora del Lamborghini, siempre es mejor tener un coche que funciona y que se adapta a tus necesidades que tener un Lamborghini que no puede salir, porque al final vivimos en la Ciudad de México y el pavimento sigue siendo menos lindo de lo que quisiéramos, ¿no? Al menos nosotros. En ese sentido, sí, poner ese invernadero en una ciudad como esta, donde además, cuando viene el cambio climático encima, pues sí era un serio problema, ¿no? Yo no he visto el diseño y creo que es una pregunta más bien para Federico, en que sí entiende algo de arquitectura. Yo lo que sí sé es mientras más se ahorre en la energía que necesite el aeropuerto para ventilarse, para refrescarse, para estarse moviendo el aire, mejor. Quienes hemos viajado por las estaciones de autobús de provincia y vemos estos preciosos ventanales que han puesto en muchas de las estaciones no me acuerdo si era de ADO o en algunas secciones había todo un ventanal arriba. Híjole, te morías, ¿no? Realmente estar esperando 2 horas al camión que llegaba tarde mientras te cocías en tu propio caldo era espantoso. En ese sentido, cualquier cosa que abone ahí es ganancia, ¿no? Déjame aprovechar entonces esto para ir a la pausa y regresamos para hablar justo del diseño y varios de los demás temas que se están discutiendo el día de hoy. Quédese en Canal 14. Les recuerdo que puede seguir participando en nuestras redes sociales con el hashtag AIFA en @canal14mx. Volvemos. Día con día se difama a gente famosa a través de noticias de supuestas muertes trágicas, suicidios, adicciones o infidelidades. También vemos lo opuesto, celebridades tratando de ganar más notoriedad mediante la difusión de noticias falsas. La infodemia en torno a las celebridades es especialmente fascinante para el gran público. Pero en su conjunto, promueven el consumismo, la mercantilización de lo intrascendente, la frivolidad, el egocentrismo, los estereotipos discriminatorios y el cuestionamiento de la ciencia. La abrumadora mayoría de las personas que están en los medios de comunicación son de piel blanca, en un país donde la abrumadora mayoría tiene la piel morena. Porque como las películas se tratan del jodido sufridor y del ratero, pues me llaman a mí, ni modo que le llamen un blanco para ser un ratero, güey, por eso me llaman a mí. Infodemia, miércoles, 21:30 horas. Esta semana en casa de los Alcántara. Lo que le digo es que no trabajamos más hasta que no se arregle lo nuestro. Por lo visto, usted ignora que las huelgas son ilegales. Lo que es ilegal es el montaje que tiene usted aquí. ¿Habéis vuelto locos o qué? ¿Qué pasa, Clara? ¿Qué queréis hacer? ¿Una manifestación? ¿Contra Franco? ¿Aquí, en el barrio? Pues sí. Pero si aquí nunca ha habido ninguna manifestación. Es hora de que se despierte, ¿no te parece? A mí lo que me parece es que no sabéis la que se va a armar. Tony, por favor, como si no tuviéramos bastantes problemas. ¿Cómo puede ser tan inconsciente? Lo que estoy diciendo es que el grupo Ramírez Sañudo está interesado en adquirir tu paquete de acciones en Meini. Meini quedaría bajo el control de su grupo, ¿no? Bueno, yo lo llamaría más exactamente bajo la tutela del grupo Ramírez Sañudo. ¡Libertad! ¡Democracia! ¡Libertad! ¡Democracia! ¡Libertad! Cuéntame cómo pasó. Lunes a viernes, 14:30 horas. Canal 14.
Tus causas, tu canal. Gracias nuevamente por su sintonía y por supuesto por sus opiniones y comentarios en nuestras redes sociales. Antes de irnos de lleno con el tema de diseño, entonces, Federico, Blanca, quisiera quedarme contigo un segundito, Eugenio, para seguir hablando sobre el tema de las rutas. Justo ahora que bromeábamos un poco, bueno, no sé si era broma, pero que decíamos de los taxis en helicóptero, de que ahora va a haber pues 2 aeropuertos funcionando. El de Toluca se suma, digamos, a esta oferta que tendremos en la zona metropolitana. Uno de los temas que se criticaron mucho de Texcoco era esta irrupción, digamos, en las rutas migratorias de las aves. Recuerdo mucho a las y los activistas ambientalistas hablando de esto. ¿Cómo quedó al final? ¿Cómo queda ya con esta resolución? Mira, al final queda un poco mejor, ¿no? Es un tema que desde que se planteó el aeropuerto de Texcoco, me parece que en el sexenio de Fox, que la alternativa era un aeropuerto de Tizayuca, más o menos cerca de donde está Santa Lucía. Uno de los lemas del aeropuerto de los defensores de Tizayuca era, bueno, ¿y los patos? ¿No? Sí. ¿Qué no piensan los patos? Y entonces quedó un poco mejor. Ahora, hay rutas migratorias que van a la laguna de Zumpango también, ¿no? Entonces, al final, afectaciones hay y las habrá, ¿no? Uh-huh. La única solución, yo creo, y que tampoco me parecía descabellada a mí, y más bien me parecía un poco necesaria, era no hacer un aeropuerto en la Ciudad de México, sino más bien plantearse en cómo descentralizar la economía y pasar el flujo aéreo que requiere el país a otros lugares, ¿no? Y entonces, alguna vez me preguntaron, bueno, ¿qué harías? Pues mandar la carga a la Ciudad de México, que no se queda en la Ciudad de México, a un eje, ¿no? Así como hay hubs en Estados Unidos, nadie va a Atlanta por voluntad propia, ¿no? Paras en Atlanta porque es un hub donde que reúne vuelos que van de un lado a otro. Pues lo mismo se podría hacer en Aguascalientes. Hay gente que sí va a Aguascalientes por voluntad propia. Está este personaje de la realeza, ¿cómo se llama? María Elena Pérez, María Elena Pérez, que fue reina de la Feria de San Marcos, ¿no? Esta señora tan ducha en los dichos más racistas del país. Fue reina de la Feria de San Marcos, igual que su hermana, son de la realeza nacional. Ella sí va por voluntad propia a Aguascalientes, como mucha gente, pero podríamos tener, digamos, pensando en un eje de carreteras y ferroviario, pues eso hubiera sido una oportunidad. En ese sentido, creo que la opción que tomamos, digamos, nos salva de daños, pero no es efectivamente transformadora, ¿no? No hay realmente un análisis de pensar hacia dónde queremos llevar el país. Realmente nos conviene seguir redoblando la apuesta por el centralismo y por centrar la economía y el tráfico de pasajeros y el movimiento aeroportuario en la Ciudad de México, o lo queremos sacar de ahí. Esa de todas formas hubiera sido la única opción para no tener afectaciones a los pájaros. Es mejor que Texcoco otra vez. O sea, aquí en el peor de los casos perdimos un brazo, pero no nos morimos, ¿no? Texcoco era morir, ¿no? Bueno, no me imagino los memes de las cotizaciones de Uber si hubiera habido una opción como la que planteas tan lejana, pero ya llegaremos a eso. Quisiera ahora sí pasar al tema de diseño para que además, Blanca, nos cuentes un poco de lo que pudiste ver hoy, pero quiero contextualizar un poco con lo que he estado viendo en las redes sociales. A ver, un tuit de Ignacio Morales Lechuga, el notario, que dice: aquellos que piensen que la central avionera, que es una forma que he encontrado en redes despectiva de referirse, bueno, intento de despectivo supongo, a este aeropuerto, central avionera, es una obra, si piensan, perdón, que la central avionera es una obra impresionante, les hace falta un poco de mundo. No estoy segura bien qué significa, pero asumo que es un insulto. Javier Lozano dice: todo listo para el lunes, qué emoción, hashtag central avionera AIFA. Y comparte esta imagen como de, pues, no sé, un camión o algo así de Morena con alas. Supongo que también viajar en camión le parece despectivo. Bueno, me podría seguir, pero voy a poner uno más de Pedro Ferriz, que dice lo siguiente: el presidente hizo un aeropuerto para los que no viajan en avión. El AIFA es un parque, un museo, una central camionera, lo que sea, pero no es un aeropuerto. Tampoco estoy muy segura de a qué se refieren. A ver si ustedes sí, Federico, ¿qué...? Rascaste el fondo del barril, ¿no? Esto es... No, bueno, hay muchísimos más. Sí, ha sido una cosa impresionante, la verdad, ver las reacciones. No entiendo bien qué es lo que se está criticando, pero noto evidentemente un tono muy clasista. ¿Es porque no es un lugar de lujo? ¿Es porque se parece a una central, que es donde viajamos la mayoría de los mexicanos? ¿De qué va esta como campaña de decirle central camionera que hayan ustedes notado? Si quieres primero, Federico, y después vamos con Blanca.
Pues bueno, evidentemente es la gente que odia a México y que no conoce México y que no conoce que la gente común y corriente se mueve en transporte público, que la gente común y corriente se mueve en autobuses para ir de una ciudad a otra. Solían moverse en trenes, pero los privatizó Zedillo, cosa que ellos aplaudieron muchísimo y que nosotros, que teníamos una de las redes más extensas del planeta, ya no la podemos utilizar, y ahora en 2018 tuvimos que volver a empezar esa red de pasajeros que, bueno, en eso vamos. No se nos olvide también quién es esa gente, porque no puede pasar desapercibido. Ignacio Morales Lechuga, que hoy se para el cuello y empieza a tuitear y habla mucho, fue el procurador de Carlos Salinas de Gortari. Yo no sé si hay tal vez secretario de Hacienda era un poco más despectivo, pero ser el procurador de Carlos Salinas de Gortari es un sello que no te puedes quitar jamás. Y hoy el señor es notario, porque claro que Carlos Salinas y sus influencias lo hicieron notario. No es porque sea un tipo muy brillante, ni porque sea un tipo que sea una persona muy proba. Ser procurador de Carlos Salinas de Gortari es un escándalo. Y ahorita que lo comentaba Eugenio, que la gente no va a Atlanta por voluntad propia, a Ricardo Anaya no le gustó ese comentario. Pero no, la verdad es que, o sea, podemos ahondar siempre en cosas subjetivas del gusto, de cómo debió haber sido el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, pero a mí lo que más me gusta es compararlo precisamente con un ejemplo bastante claro. El Felipe Ángeles, y compararlo con Texcoco es como comparar un auto Fórmula 1 y un Mercedes-Benz o un Lamborghini. Un auto Fórmula 1 tiene única y exclusivamente lo que la ingeniería automotriz considera necesario para generar los recorridos, las vueltas, los radios de giro y lo explícitamente requerido para su función. Es 100% funcional. En ese sentido no hay ornamento alguno, no hay los grandes asientos de piel y los portacelulares y las pantallas, es lo necesario. Y por caso contrario, el Mercedes-Benz o el Lamborghini son exactamente el caso contrario. Es el ornamento, es básicamente el agregado de todas las cosas innecesarias que utilizas para moverte. Entonces, el Felipe Ángeles básicamente pues es el auto de la Fórmula 1. Es el aeropuerto que tiene única y exclusivamente lo necesario. Tiene los baños, tiene las pistas, tiene las salas de despegue, las estaciones, pero no tiene nada más porque no necesita nada más para su uso básico. Entonces, yo creo que estas personas pues que están acostumbradas a viajar por el mundo con dinero ajeno, como Javier Lozano, como Pedro Ferriz, como Ignacio Morales Lechuga, pues sí, han ido a muchos aeropuertos del mundo donde se puede gastar mucho dinero, pero no se nos olvide que ellos han gastado ese dinero como propio, siendo dinero que es del pueblo. Es que parece la entrada de un chiste, ¿no? Claro. Un corrupto, un mentiroso y un vividor entran en un bar, ¿no? Sí, es como chiste de Pepito, ese triunvirato. Blanca, pero justo quería preguntarte, tú que estuviste ahí, se habla mucho justo, ¿no? De que para no endeudarnos, quedó en la austeridad funcional, pero hay un centro comercial, hay un museo, están estos baños temáticos, tampoco está tan austero, ¿no? Simplemente no tiene estos detalles que se habían previsto, digamos, en el diseño anterior, que por cierto, en diseños similares en Londres y otros lugares han sido sumamente criticados, ¿no? Por el mantenimiento. Pero tampoco es que sea un aeropuerto sin ningún tipo de diseño. No, al contrario, tiene un diseño, como dices, muy funcional, como dice Federico, en el sentido de que, pues sí, los techos son altos, 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 no te vas a ahogar ahí, no vas a sentir el calor que se siente cuando vas viajando. Sí es una central avionera o la terminal o como le quieran decir, porque pues eso es, y como le quieran llamar, si le quieren llamar a su aeropuerto, ¿quién va a gastar dinero en el aeropuerto? Por favor, qué estupidez. Perdón, pero las personas que se creen
especiales porque gastan dinero y pueden hacer cosas en los aeropuertos. Oye, el aeropuerto es para que llegues y te vayas a disfrutar del lugar a donde llegaste. Creo que no necesita más. Y bueno, este sí tiene, o sea, hablan de que, no tiene nada. No, ¿cómo no tiene nada? Pues tiene, que no tiene el Museo del Mamut y no tiene el no sé qué. Ahí pueden gastar su dinero si quieren, también está bonito. Y el Museo del Mamut no está ahí porque, vamos a hacer un Museo del Mamut. No, porque encontraron chorros de mamuts. ¿Qué vas a hacer con los mamuts si no es ponerlos en el lugar donde los encontraste y exhibirlos? Creo que yo creo que no perdimos un aeropuerto, ganamos un museo, ¿no? Pero y un parque, ¿no? Y un nuevo lago. Hay que ver en términos de eso y de esa gente que dice que construyó un aeropuerto para gente que no lo va a usar, pues es la misma gente que le aplaude a Jeff Bezos por irse en un viaje al espacio que nomás contamina y que ellos nunca van a viajar. No, y además mientras aplastaba los intentos de sindicatos de trabajadores de Amazon en todo el mundo en medio de la pandemia, ¿no? Digo, poniendo en perspectiva. Claro. Entonces, por un lado dicen, ay, esos pobrecitos que nunca van a viajar en avión, y tú le aplaudes a Besos y nunca vas a ir al espacio, corazón. Entonces, como que, pues hay que ubicarse, ¿no? Y yo creo que sí, esto sí puede dar pie a que mucha gente que no ha viajado antes y que merece viajar, como todos, esté ahí. Y te voy a decir una cosa, yo he sido, bueno, muy afortunada, he viajado a muchos países del mundo, desde África y Asia y Europa, he tenido suerte, y América, y en lo último que me fijo, la verdad es si el aeropuerto está bonito. O sea, tú vienes de un viaje y lo que quieres es llegar a tu destino, o vas a algún lado y lo que quieres es subirte al aeropuerto. Está padre que ahí se vayan al duty free y se compran sus cositas, pero créanme, siempre es una estafa y siempre es más caro. A mí la verdad es que la verdad es que lo sentí tan amable que se me ocurría poner una biblioteca, porque como todavía se pueden rentar locales, me pregunto si serán muy caros, ¿no? Y no sé, poner algo, si quieren gastar dinero y pasar tiempo en el aeropuerto, cosa que pues no recomiendo porque se hacen aglomeraciones y no es muy sano. Pues poner algo bueno, ¿no? Algo diferente, no lo que siempre ves, ¿no? Un Movo, un duty free, todos los aeropuertos son iguales, por Dios. Es una colección del Fondo de Cultura, ¿no? Aunque esa pregunta del precio del local la vi bastante también, ¿eh? Ojalá alguien nos la pueda resolver, porque sí vi mucha gente con tendencias emprendedoras preguntando por eso mismo, entonces te prometo llevármelo de tarea. Otro gran momento viral de este fin de semana fue el tuit de Paco Arrubarrena, que dice lo siguiente: acabo de cotizar un viaje en Uber saliendo de Satélite a los 2 aeropuertos que hay, bueno, a los que él encontró. El viaje al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México tendrá una duración de 40 minutos exactos y un costo de 269 pesos. El viaje al AIFA tendrá una duración de 3 horas y 57 minutos exactos y un costo de 3,199. Juzguen ustedes. Y bueno, pues buenísimo, porque viendo ya evidentemente estas rutas, la ruta a la que él calculó estaba como a creo que 250 kilómetros del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en Hidalgo, ¿no? Pasando ahí, digo, estaba muy difícil equivocarse, pero bueno, él se equivocó. Cotizó a otra dirección. Pero fue justo muy sintomático porque hay mucha gente tan enojada y tan cegada, digamos, por esto, que incluso el traslado es un tema. Y Eugenia, te quería preguntar, porque otro de los temas de los que se ha hablado mucho es justo si este aeropuerto está bien conectado o no bien conectado, si se priorizó el viaje ecológico menos dañino para el medio ambiente, que es el que lleva el transporte público, o se están haciendo estas grandes obras cochistas. Hoy decían tanto la jefa de gobierno de la Ciudad de México como el gobernador del Estado de México de todas las obras que se han hecho justo para adaptar el transporte, el Mexibus, una de ellas. Es decir, parece que sí se pensó, digamos, por lo menos integralmente en opciones de movilidad. ¿Qué tan ambientales las ves o qué te hubiera gustado ver distinto? Bueno, allí está el tren, ¿no? Que conecta también. El tren que existía, no existía. El simulador. Ajá, ahorita vamos a llegar a eso también. Sí. Que era como este rollo muy raro donde el presidente odia la tecnología, pero tenía tecnología para simular todo Santa Lucía en ese momento, ¿no? Es una cosa muy rara. Yo creo que en general
todos los aeropuertos tienen un problema de acceso porque los aeropuertos no suelen estar en el centro de las ciudades, ¿no? Entonces, quien vuelva a ver Seinfeld hoy, que la pusieron en Netflix, esta serie de los 90s en Nueva York, va a ver los problemas horribles que pasaban Seinfeld, Kramer y los demás personajes para llegar, si llegan a La Guardia, si llegan al JFK, a qué aeropuerto van, cómo llegan, si llegan en taxi, si llegan en coche, ¿no? Lo mismo pasa, llegar al aeropuerto de Orly en París es un problema, ¿no? Siempre los aeropuertos, como tienen que estar fuera de las ciudades, pero cerca al mismo tiempo, siempre tienen este problema. Mientras más opciones haya en transporte público, mejor. Si hay Mexibus, si hay este tren que te permite llegar desde la terminal 1 del aeropuerto, pues tanto mejor, ¿no? Ahora ya no estamos apostando por el metro y el transporte subterráneo, que tenía muchas ventajas, pero habrá que ir construyendo nuevas formas de enlazarlo. Este es un aeropuerto que se hizo en 3 años, y como decía Blanca, los aeropuertos no se hacen en 2 años y medio, ¿no? Hay muchas cosas todavía que se tendrán que solucionar y que se tendrán que averiguar en un plan urbano propiamente, ¿no? Esto que señalaba Blanca de Tecámac, pues hay que ver qué impacto va a tener el aeropuerto en las dinámicas urbanas de los municipios que están ahí cerca y ver qué es lo que pasa con ellos. Yo desconfío en general de la apuesta por la urbanización de terrenos que tendrían otras vocaciones, quizás, ¿no? Porque los distancia en la cadena productiva, ¿no? Pero bueno, el hecho es que está ahí, ahora habrá que solucionarlo, ya estuvo así, el aeropuerto de Texcoco tenía los mismos problemas, eso no había, de una u otra forma, estaba más allá del aeropuerto, también había que hacer obras para llegar, también había cuellos de botella que librar, otra vez, en Texcoco estábamos muertos, aquí la duda es si perdimos un brazo, 2, si en realidad no perdimos brazos y estamos muy sanos, pero todo eso estamos todavía por averiguarlo, ¿no? Veo en la cara de Federico que quiere responder. Déjame hacer una pausa y regresamos contigo, Federico, para justo este tema de la conectividad y movilidad. No se vaya, quédese en Canal 14. Tengo buenas noticias para todos. Hemos conseguido un contrato con uno de los balnearios más importantes de este país. No habríamos llegado hasta aquí sin vosotros. Pero si no hacemos este último esfuerzo, nada de lo hecho hasta ahora habrá servido. El futuro de Tejido Silva está en vuestras manos. Esa boda va a celebrarse, porque si se te ocurre poner a mi familia en evidencia, te arrepentirás. No estarás cogiendo dinero de la compañía, ¿no? No tengo otro. Bernardo, no te apures, no es la primera vez que lo hago. Además, esto no es más que dinero de bolsillo. Esto es un dislate. Yo nunca pierdo, Bernardo. Nadie gana siempre. Te presento a Salvador Montaner, la excepción que confirma la regla. Ay, Mauro, por Dios. Adela Silva. A mi vuelta de Londres querrías casarte conmigo. 6 hermanas. Lunes a viernes, 17 horas. Canal 14. Tus causas, tu canal. Los hemos contenido en el nordeste. Pero si hubiéramos tenido más armas, habríamos hecho más. En una semana más tendremos todo lo necesario. Las armas ya han sido embarcadas en Florida, como pueden mostrar estas facturas. Acción. ¡Corneta! ¡Toque usted retirada! Solo quedamos usted y yo, mi general. Mi caballo. Mi caballo. Mi caballo. Cinema 14 presenta El recurso del método. Función para desvelados. Lunes, 23:35 horas. Canal 14. Tus causas, tu canal. Gracias por seguir en sintonía con hashtag Polémica en redes y particularmente hoy con el hashtag AIFA, Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. No quiero dejar pasar la oportunidad, Eugenio, Federico, Blanca, de ver este hilo de tweets. Fernando Bonilla ya se está volviendo bastante
popular con estas imitaciones o parodias sobre tweets que encuentra en internet. Ahora que decías, los aeropuertos no se hacen en tan pocos años, bueno, hubo mucha gente que justo le apostó a eso. A ver si podemos ver un hilo de Fernando Bonilla, que justo dice: abro hilo de mí leyendo viejos tweets de políticos y opinólogos A un jurando... mes de iniciar su gobierno, afirmo que no se no inauguró. veremos funcionar durante el sexenio de AMLO el nuevo aeropuerto de Santa Lucía. ¡Es un fraude! Pues sí, de los autores de la rifa del avión sin avión, de la vacunación sin vacunas, llega hoy la inauguración de la pista sin aeropuerto. Aquí volando, algo que no harán las aerolíneas del aeropuerto Felipe Ángeles. El aeropuerto de Santa Lucía es un soborno a los militares para comprar su lealtad. Jamás va a operar. Es la forma de hacerle llegar el dinero a los mandos. Guarden este tweet. Santa Lucía nunca será. Simplemente nos quedaremos sin aeropuerto y que otros resuelvan el problema. Estoy seguro de que el aeropuerto de Texcoco se seguirá construyendo para entrar en operaciones en este sexenio. Y el de Santa Lucía, nunca. Al tiempo. Lo único bueno de la incompetencia de la 4T es que jamás van a terminar ni Dos Bocas, ni su tren ese feo, ni la central avionera. Bueno, está dramatizado, pero la verdad es que sí son tweets que hemos visto a lo largo de los últimos años una y otra vez. Y te conecto las mismas preguntas. El tema de la conectividad, Federico, y también lo que significa, digamos, sí haber terminado esta obra para la administración del presidente López Obrador. Bueno, lo primero, siempre que hablamos de conectividad hay que saber con qué vas a conectar. Sabemos que queremos conectar el aeropuerto Felipe Ángeles. Yo no estoy tan seguro que queramos conectarlo con Polanco, con Las Lomas, con la Condesa, con la Roma y esos lugares hermosos de la gente blanca y rubia de esta ciudad. Pero sí creo que tendríamos que priorizar conectar el entorno urbano que está inmediato, los 9 municipios que son Zumpango, Nextlalpan, Tultepec, Jaltocan, Tultitlán, Jaltenco, Tecámac, Tonanita y Tizayuca. Porque este aeropuerto va a dar servicio a la zona norte de nuestra área metropolitana. Ese es el primer espacio al cual tenemos que conectar con el aeropuerto, porque es a los que principalmente va a dar servicio. Y aprovechar para conectar esa parte de la zona metropolitana con el centro de la Ciudad de México. ¿De qué manera? De 3 formas. En transporte público tenemos el tren suburbano, que va a ir desde Buenavista hasta el aeropuerto de Santa Lucía, hasta el aeropuerto Felipe Ángeles, que está en Santa Lucía, y que va a tener 5 estaciones intermedias, que eso va a permitir que todos estos municipios se conecten con el centro de la ciudad en menos de 40 minutos. 2, la expansión de la línea 1 de Mexibus, que va a ir desde Ojo de Agua, desde Ecatepec, hasta el aeropuerto Felipe Ángeles, también con paradas intermedias, y la extensión de la línea 4 del Mexibus, que va a ir desde Indios Verdes hasta el aeropuerto Felipe Ángeles también. Entonces va a haber muchas maneras de conectar no solo el aeropuerto con su entorno, con sus municipios circunvecinos, sino también esos municipios con el centro de la Ciudad de México. Aunado a esto, pues también hay extensión de carreteras, como la extensión de la carretera México-Pachuca, como el circuito exterior mexiquense. Y además va a haber muchos servicios concesionados que va a haber de transporte. Por ejemplo, va a haber autobuses que salgan de Perisur, del World Trade Center, de Santa Fe, de la Roma, de la Tapo, de la Central del Norte, de Pantitlán, de Perisur. Observatorio, de muchísimos lugares que van a permitir que mucha gente se conecte allá. Ahora, yo quiero dejar algo bien claro. Aquí no es que va a dejar de haber vuelos a Jalisco, a Nuevo León, desde el Benito Juárez, y ahora estamos obligados a ir a la central camionera de López
maligna. Lo que sí va a pasar es que va a haber más frecuencias de esos vuelos. En lugar de que salgan uno cada 2 horas, a lo mejor va a poder salir uno cada hora, uno de Benito Juárez y otro va a salir de Santa Lucía, de Felipe Ángeles. Entonces, hay muy buena manera de conectarse y va a haber oferta de vuelos, ahora sí, para toda la zona metropolitana, no solamente para los privilegiados que viven muy cerca del aeropuerto Benito Juárez, porque se nos olvida, pero la gente que vive en Nextlalpan, en Tecámac, hacen 2 horas y media para ir al aeropuerto Benito Juárez. El problema es que ellos no tienen la voz que sí tiene la gente de la Roma Condesa en las redes sociales para exigir esa presión, para hacer esa presión sobre las autoridades. Decía la doctora Claudia Sheinbaum hoy, Blanca, que esta obra es emblemática de la 4T. He visto muchísimas reacciones, ¿no? Quienes lo aplauden y quienes lo critican, pero todo el mundo está de acuerdo en que es emblemática de la 4T. Y una de las cosas, creo yo, más bonitas a analizar, o que al menos a mí personalmente me gusta mucho, es que es resultado, digo, de un ejercicio quizá perfectible, pero sí de un ejercicio de participación democrática directa, algo que, digo, ¿no? El presidente ha metido en su agenda en todas las oportunidades posibles. Estamos a punto justo de otro de esos ejercicios, pero particularmente esto fue una consulta a la ciudadanía, ¿no? ¿Queríamos esta mega obra o queríamos una apuesta como la que estamos viendo ya materializada el día de hoy? Y entonces te quería preguntar por eso, ¿es emblemático para la 4T con la conclusión de esta obra? ¿Qué podemos decir, digamos, de estas promesas y nuevos métodos de gobernar y de preguntarle a la gente? Bueno, creo que es muy importante que las personas estén involucradas. Sí creo que es emblemática de la 4T porque el presidente y el movimiento siempre ha estado por un tengan para que aprendan. Y esto básicamente es un tengan para que aprendan. Hay que hacer las cosas con lo que se tiene, hasta donde se tiene, y digamos a la Benito Juárez. Entonces, de todas estas referencias que el presidente hace y todas estas metas que se impone son de, pues sí, pero hay que hacerlo y vamos a hacerlo, y a la Benito Juárez, con lo que se pueda, hasta donde se pueda, y con el pueblo todo y sin el pueblo nada, que es la única forma de hacer las cosas que beneficien a la mayoría de las personas. Esto de si está lejos, pues siempre depende de dónde estés, ¿no? Ustedes están bien lejos, no, ustedes están bien cerquita, pero lejos de allá, y créeme que yo de Indios Verdes a Laifa, fueron 20 minutos, digo, también eran las 4 de la mañana, pero fueron 20 minutos. O sea, de mi oficina a mi casa hago 1:15 todos los días. Para llevar a mis hijos a la escuela y luego llegar a la oficina son 2 horas. O sea, las nalgas las tengo planas del tránsito, y ahora me voy a quejar, güey, voy de viaje, voy feliz, no tengo que manejar porque pues no voy a dejar el coche ahí, me voy en el taxi, ahora me puedo ir hasta en tren, ahora me puedo ir hasta en helicóptero. Digo, pues depende de dónde estés y qué tanto te cueste moverte, pero si te jode moverte en esta ciudad, lo del AIFA es tu menor problema. Hay un dato... No, ¿cuánto tiempo? Antes el aeropuerto Benito Juárez estaba fuera de la ciudad. ¿Cuánto tiempo se va a tardar el AIFA en estar dentro de la ciudad? ¿No? 50 años. Yo creo que ese es el gran peligro, y ese es uno de los problemas que tendríamos que estar enfrentando, ¿no? Con los que se tiene que lidiar ya. O sea, si hay un problema, apenas está por publicar el Plan General de Ordenamiento de la Ciudad de México, ¿no? 4 años después de que inició el gobierno, y cuando ya tendremos que tener obras en esa materia. El plan en torno del Estado de México en torno al aeropuerto, no sabemos cuándo lo vamos a tener, y puede ser un problema muy serio, ¿no? Cuéntanos un poco más justo de eso, porque también es importante, decía el presidente, vamos a poner especial atención justo a las comunidades aledañas, ¿no? Pues digo, ahora son unas pocas, pero como dices, quizá en algún momento la urbanización alcance a ser una mancha completa. ¿En qué nos tendríamos que fijar? Yo creo que una de las primeras cosas es hacer una consulta de verdad, ¿no? A mí la consulta del aeropuerto sí me gustó, pero la consulta del Tren Maya me pareció una vacilada, ¿no? No se puede preguntar, oye, o te subes al tren, ¿qué prefieres? ¿Subirte al tren o que el tren te pase por encima? Pero tren va a haber, ¿no? Y no se vale preguntar simplemente
Oye, te pasa la autopista por encima o te pasa la urbanización por encima o te metes en tu casita, ¿no? Realmente tiene que haber un proceso realmente participativo de planeación democrática de lo que va a pasar en esas zonas para que no ocurra el desastre que sí ocurrió en gran parte de la zona conurbada, que se urbanizó por el gusto, ¿no? Con un cortoplacismo absolutamente terrible, en suelos muy salobres y muy frágiles, y que además dejó a un montón de gente a merced de la intemperie, ¿no? O sea, lo que hicimos fue padrísimo. Desecamos los lagos y donde estaban los lagos salobres, que dejaron suelos muy difíciles de cultivar, entonces ahí mandamos a los pobres porque de todas formas se van a inundar, pero son pobres, ¿no? Hay que hacer todo lo posible porque eso no se repita y eso implica una planeación de largo plazo, ¿no? Que no hemos visto. O sea, a lo que voy es ya puestos y sobre las rodillas y con un aeropuerto en Texcoco ya a medio camino, pues resolverlo con un aeropuerto que alivia la presión y en esas formas me parece muy bien. Pero sí es cierto que los aeropuertos no se hacen en 2 años y medio, ¿no? Hacía falta el proyecto del Gran París Express, los 2 anillos de trenes que le dan, que van a cambiar la conectividad de París, tienen 10 años planeándose por algo, ¿no? No nada más porque los franceses sean muy argüenderos y de Belén, ¿no? Déjame robarte un minutito más porque me parece muy importante lo que dijiste y justo hay un dato que conecta además estas 2 megaobras, que es que el Tren Maya prácticamente se financiaría con la cancelación del aeropuerto de Texcoco. Entonces digamos que ahí se unen 2 obras emblemáticas, pero dices tú, no hay que medirlas con la misma vara porque el Tren Maya tiene pues otro tipo de procedimientos. ¿Qué lecciones? Primero, esta fue una discusión que yo tuve con un compañero muy, muy fanático del presidente, que yo le decía, ¿por qué no le crees al presidente de la República? ¿Por qué no le crees a su gente? Ya nos explicó Rogelio Jiménez Pons que el Tren Maya es un proyecto inmobiliario, no un proyecto de comunicaciones, ¿no? Entonces, de entrada, eso tiene que... O sea, el Tren Maya tiene que medirse con una vara distinta que esta, ¿no? Y hay unos procesos de despojo y de imposición que no están ocurriendo en el aeropuerto de Santa Lucía. Creo que son animales completamente de ganaderías y especies completamente diferentes, ¿no? Te prometo hacer un hashtag Tren Maya pronto. Oigan, nos quedan la gran lección es esta. Exactamente 5 minutitos. Quisiera dejarles como 1.5 para que nos den un último mensaje, una conclusión, algo que quieran que nuestra audiencia sepa y después les doy los resultados de nuestra encuesta. Si quieres, nos quedamos contigo, Eugenio. Una última palabra, un último análisis. Yo creo que urge tener, en materia ambiental por lo menos, que es de lo que yo ignoro menos, nos urge tener el plan maestro ya terminado y tener claridad sobre qué va a pasar en términos ambientales con todos los temas que giran alrededor del aeropuerto y, digamos, desde dentro del aeropuerto, gestión de residuos, gestión de agua, consumo de energía, que tenemos la esperanza de que están muy bien hechos, la página promete que están muy bien hechas, pero no sabemos cómo. Y urge tener un proceso realmente democrático y participativo en el que técnicos y ciudadanía puedan platicar sobre qué quiere la gente que vive alrededor del aeropuerto para sus terrenos y para ese entorno en el que viven, que hoy por hoy no lo tenemos. Federico Tabada, 1 minutito y medio, por favor. Sí, brevemente. Pues la verdad es que el tema que toca Eugenio es fundamental. Creo que hay que poner mucha atención en lo que pasa alrededor del aeropuerto para que no suceda la especulación que iba a suceder en Texcoco y que ha sucedido en muchos proyectos del país. Y creo que hay que enfocarnos en que podamos garantizar los derechos de la población sin que se enriquezca gente que solo está especulando con el suelo. Dado que el suelo es limitado en nuestra zona metropolitana, cada vez vale más. Por eso la vivienda en la Ciudad de México es tan cara. Pero hay un plan ya desarrollándose para el aeropuerto. Son 1,410 hectáreas el proyecto que se tiene. Aparentemente ya se tienen los suficientes instrumentos para blindar de cualquier especulación y de cualquier abuso de privados para que se priorice el beneficio social y no la especulación de algunas personas. Blanca Salces, ¿con qué nos dejas?
Pues nada, que esto vamos a ver qué pasa, ¿no? También decían del segundo piso que no iba a funcionar y ahora todos lo usan. Yo esperaría que se bajaran por dignidad, pero creo que cosas son como el campo de los sueños, ¿no? Esa película, tú construye el campo y a ver si llegan, y cómo se construyen los teatros y cómo se construyen grandes cosas haciéndose, y las cosas suceden o no, dependiendo pues de cómo las puedas ir sorteando. Pues muchísimas gracias, Blanca Salces, Federico Taboada, Eugenio Fernández Vázquez, por su análisis tan valioso. Nos queda pendiente un hashtag burbujas inmobiliarias, un hashtag Tren Maya, un hashtag, ¿cuál nos dejas tú, Blanca, nada más? Nos falta uno pendiente contigo. Taxis de Polanco. Un hashtag, sí, el puerto. Prometo. Hashtag helicóptero al AIFA. Me los llevo de tarea y les comparto los resultados de nuestra encuesta. Se las recuerdo a nuestra audiencia. Es en el marco de la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. ¿Cómo calificarías esta obra? A, muy bien, bien, tiene el 85% de los votos después de escucharles. B, muy mal, mal, 8%. C, ni bien ni mal, 4%. Y D, no lo sé, 3%. Muchísimas gracias a la y los invitados y sobre todo a nuestra audiencia aquí en Canal 14. Cuídense mucho y nos vemos en la siguiente Polémica en Redes. Yo vi un asalto a un banco. Iba en el camión. Cuando vimos la balacera, ¡pah! Todos se agacharon, pero yo vi por la ventanilla cuando los ladrones se subían a su coche y se escapaban. ¿No los agarraron? Tranquilos, si no les pasa nada.